y debíamos ver la radicación. Para la radicación habíamos hablado de ángulos cofinales. Voy a mostrarles en la pantalla ahí tienen la presentación. Bueno, muchachos, estoy presentando en las dos salas. Si tienen algún problema en la presentación, me avisan, por favor. ¿Todos logran ver la presentación? A ver, muchachos, despierten un ratito. Ya, perfecto. Ruth Pacheco, ¿ves la presentación en la segunda sala? ¿Estás en las dos salas o en una sola? Sí, estoy en la segunda sala. Ya, perfecto. ¿Ves bien? Está bien. Sí, ya se ve. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, la potenciación. Primero vamos a ver la última lámina. Eh, Fíjense, los ángulos cofinales. Les había hablado de que estos ángulos tienen las mismas funciones trigonométricas y pertenecen a distintos cuadrantes del plano complejo. Todas se refieren al ángulo en el primer cuadrante, ¿sí? Cuando hablamos del segundo cuadrante, tenemos que ver la abscisa y la ordenada. Fíjense, la ordenada es positiva y la abscisa es negativa. O sea, la parte real es negativa, la parte imaginaria es positiva. En el tercer cuadrante, ambos, parte real y parte imaginaria, son negativas. Fíjense, la parte imaginaria va a estar acá, perdón, acá, y la parte real va a estar acá, negativos. Y en el cuarto cuadrante, tengo la parte real positiva y la parte imaginaria negativa. O sea, puedo relacionar los ángulos de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo los ángulos cofinales? Puedo estar en cualquier cuadrante y si doy una vuelta o 10 o 100 vueltas en un sentido o en el otro, enteras, vueltas completas, el ángulo tiene las mismas funciones trigonométricas.
¿sí? Ese es el detalle. Bien. Entonces, cuando hablamos de ángulos cofinales, yo puedo estar en cualquier cuadrante. No hay ningún problema. A ver, vamos a expresar un poquito mejor esto. Fíjense, acá yo podría mover, podría tomar fíjense, no, vamos a hacerlo de otra manera. Voy a tomar, perdón,
Ahí tenemos todos estos elementos. Hablamos de los ángulos cofinales. A lo que me refiero, podríamos, fíjense, el ángulo, moverlo ahí y dar varias vueltas. O podríamos estar en cualquiera de los cuadrantes. Podríamos estar ahí. O podríamos estar ahí. Entonces, en cualquiera de los cuadrantes podemos tener el ángulo y dar varias vueltas. Las funciones trigonométricas del triángulo correspondiente después de dar varias vueltas van a ser las mismas. Ese es el detalle más importante. Entonces, hablamos de los ángulos cofinales. Y ahora vamos a hablar, por favor, a los que llegan tarde, no es su dieta, por favor. Para atenderte, para hacerte entrar a clases, yo tengo que hacer un clic, salir de la explicación y de la concentración que tengo. Por favor, tienen que estar temprano, son las 7:15, ¿ya? ¿Podrías explicarme por qué has llegado tarde? Perdón, me dormí. Ya, por favor, te insinúo no interrumpir de esa manera a todos. Tienen que estar temprano, ¿ya? Gracias. Entonces tenemos la posibilidad de ver los 4 cuadrantes. Ahora bien, vamos a mirar un ejercicio. ¿Cómo encaramos la radicación? Habíamos visto que hablábamos de los ángulos cofinales. ¿Qué significa? Que este número z, que tiene una norma ρ y un argumento θ, o sea, estamos en notación polar y acá en notación exponencial, perdón, en notación exponencial, usando los términos de notación polar, que son los mismos. Norma, ρ, argumento θ. Voy a tener también la igualdad. Si yo le sumo 2πk a θ, en la notación exponencial, estas dos cantidades son iguales. Estos dos números complejos son iguales, perdón. Sus partes reales y sus partes imaginarias son iguales. ¿Por qué? Hemos visto que las funciones trigonométricas, fíjense, las funciones trigonométricas del ángulo θ y del ángulo θ más 2πk con k entero son vueltas enteras, entonces vamos a tener las mismas funciones trigonométricas. Ahora, cuando hablamos del, de la radicación, la definimos como la operación inversa a la potenciación. Quiere decir que la raíz de un número complejo va a ser un número complejo W. La raíz enésima de z va a ser un número complejo W, tal que W a la nz. Pero no conozco este W. Ya hemos visto que vamos a suponer que este W tiene norma gamma y argumento phi. Entonces, hacemos la igualdad. W a la nz, ¿no es cierto? Entonces,
gamma E a la I, phi a la N, que es W, ¿no es cierto? W es gamma I a la E, gamma E a la I, teta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto va a ser Z. Z es rho E a la I teta o puede ser escrito con sus ángulos cofinales. Entonces, gamma I n phi va a ser rho I teta más 2 pi k, con k entero, siempre. Entonces, fíjense, yo puedo igualar estos dos números complejos. Sus normas deben ser iguales, de lo cual despejo gamma que no conocía, ahora se vuelve conocido, es rho a la 1 sobre n, la raíz enésima de rho, que es un número real. Y n, teta, n phi, perdón, el argumento del complejo W, n phi, va a ser igual a teta más 2 pi k. Entonces phi se reduce a 2 pi k, teta más 2 pi k sobre n. Bueno, esta es la radicación. Entonces, z a la 1 sobre n va a ser W, que es, que ¿cuánto era W? W era, habíamos supuesto que era gamma de norma, coseno de phi, ¿qué es phi? Es teta más 2 pi k sobre n, más i seno de phi, que es teta más 2 pi k sobre n. Ahora bien, fíjense, con estos términos, vamos a establecer unos ejercicios que les había pedido que resuelvan. La raíz cuadrada y la raíz quinta de ese número complejo. Fíjense, vamos a resolver. Les había dado como tarea eso. Vamos a hacer un pequeño. Mariela, Mariela, por favor, es muy tarde. Tengo que interrumpir la clase para hacerte ingresar. Por favor, llega más temprano. Gracias. Álvaro Alvarado Aima, por favor, tienes que llegar más temprano. No puede ser que llegues a esta hora interrumpiendo la clase. Bien, continuemos. Hay un problemita.
Ahora vamos a resolver los ejercicios. Vamos a resolver este ejercicio, muchachos.
Vamos a resolver este problema. Fíjense, si z es igual a 1, puedo escribirlo como número complejo. Un segundito. A ver, Roberto Carlos, Lucas Hilarión, Roberto Carlos, Lucas Hilarión y Gary Moreira. No pueden llegar tan tarde. Por favor, sean más serios. Bien, vamos a resolver la raíz. Fíjense, si z es igual a 1, puedo escribirlo como número complejo 1 más i 2 pi k, que es coseno de 2 pi k por 1, más i seno de 2 pi k por 1. Vamos a tener una pequeña corrección acá. Aquí está. Fíjense, ¿cuánto es el seno de 2 pi k para k entero? El coseno de 2 pi k para k entero desde 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi o menos 2 pi menos 4 pi menos 6 pi o para adelante, siempre va a valer 1 el coseno. Y el seno de 2 pi o 0 es 0. Entonces, esa es la expresión que tenemos y ahora vamos a sacar a esta expresión de ángulos cosinales z a la 1/3, que va a ser la norma 1 a la 1/3 coseno de 2 pi k sobre 3 más i seno de 2 pi k sobre 3. Este es el resultado. Cuando k vale 1, ¿qué es lo que sucede? Si k es 0, empecemos por k igual 0. ¿Qué es lo que sucede si k es 0? Esto es coseno de 0, seno de 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces, el primer resultado para k igual 1, k igual 0 es 1. El segundo resultado, para k igual 1, reemplazamos k igual 1 y tengo 2 pi sobre 3 y seno de 2 pi sobre 3.
¿Cuánto es el coseno de 2pi sobre 3? 1 al 1/3 es 1, ¿no? Son números reales, no se olviden. Bien. Después vamos a ver estos valores, ya van a darse cuenta por la figura que se va a formar. Pero bueno, acá, coseno de 2pi sobre 3 más i seno de 2pi sobre 3. El coseno, ¿cuánto es 2pi tercios? 2pi es, ¿cuánto? 360 grados. Entre 3 sería 120, el coseno de 120, segundo cuadrante. Segundo cuadrante, el coseno es negativo. Y el coseno del primer cuadrante, estamos hablando de 60 grados, es un medio. Menos un medio es el coseno de 2pi tercios. Pueden buscar ustedes en su máquina el coseno de 2pi tercios es menos un medio. Y el seno de 2pi tercios es raíz de 3 sobre 2 positivo, porque el seno en el segundo cuadrante es positivo. Ahora, para k igual 2, z al 1/3 será 1 al 1/3. Coseno de, en vez de k, tengo 2 por 2, 4pi. 4pi tercios, 4pi tercios. ¿Cuánto es 4pi tercios? Fíjense, en 4pi tercios estamos en el tercer cuadrante, porque tenemos 360 entre 3, perdón, 720. Entre 3 son 240. ¿Sí? Eso es lo mismo que aquí teníamos 120 grados por 2, 240 grados. Estamos en el tercer cuadrante. El coseno, relacionado al del primer cuadrante, y el seno van a ser ambos negativos. Por eso es este resultado. Y finalmente, k igual 3. ¿Qué pasa con k igual 3? Tenemos el coseno de 6pi tercios, seno de 6pi tercios. Yo puedo simplificar 6pi entre 3, me queda 2pi, 2pi. Y que es lo mismo que el coseno de 0, seno de 0, es 1. Fíjense, se repite el primer caso. Y k igual 0 y k igual 3 son la misma respuesta. Y si hago k igual 4, fíjense, voy a tener 8pi tercios por 2pi, 8pi entre 3, seno, coseno y seno. 8pi es 6pi más 2pi. 6pi puedo expresarlo como 6 entre 3, 2pi más 2pi sobre 3. Fíjense, estamos en ángulos cofinales y va a ser el mismo que este caso. ¿Sí? Porque 2pi sumado, estoy dando una vuelta sobre el ángulo 2pi tercios y aquí lo mismo. Por lo tanto, estos resultados también son iguales. Y así sucesivamente, si hago k igual 5, 6, 7, voy a tener las mismas respuestas. K igual 5, fíjense, va a ser lo mismo que con k igual 2, la misma respuesta. Y así vamos a seguir dando vueltas. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué conclusión puedo sacar? Que la raíz cúbica de 1 va a tener solo 3 respuestas, no infinitas, como podría haber pensado, porque k puede moverse del 0 hacia el infinito. No, no son infinitas respuestas. Solo hay 3 respuestas que se van reproduciendo a medida que voy dando más vueltas. Voy a seguir a medida que aumente el valor de k. Hay una divisibilidad entre k y n. Fíjense, esa divisibilidad produce que estos números complejos sean todos
repetidos en las siguientes soluciones. Ese es un elemento muy interesante. Vamos a graficar. Fíjense, tengo el plano complejo, el círculo de radio 1 y las respuestas están acá. Para k igual 0, tengo 1. Para k igual 1, tengo el complejo 120 grados. Y para k igual 2, el complejo 220. Y voy a medida que aumenta k, repito los mismos puntos. Entonces, las tres respuestas son estos puntos. Que si se fijan ustedes, las respuestas forman un polígono regular, en este caso un triángulo equilátero. Esas son las tres respuestas. Bien. Vamos a mirar ahora este resultado. Vamos a sacar la raíz quinta de este número complejo. ¿Qué es este número complejo? Está en el tercer cuadrante, porque la parte real y la parte imaginaria son negativas. ¿Sí? Parte real y parte imaginaria negativas, tercer cuadrante. ¿Qué ángulo será? Es un ángulo cuyos dos catetos son iguales. Entonces está relacionado con el ángulo de 45 grados. Pero hay un detalle. Estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, en el primer cuadrante sería pi cuartos, en el tercero sería pi más pi cuartos. Por lo tanto, el ángulo es 5 pi cuartos. ¿Sí? Y la norma es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es 18, es 3 raíz de 2 la norma. El argumento es 5 pi cuartos y los ángulos cofinales 2 pi por k. K se mueve en estos valores hasta el infinito, pero son números enteros. Entonces, si hallamos la raíz quinta, ¿qué vamos a tener? La norma, fíjense, y el argumento, teta más 2 pi k sobre n. Hay un pequeño errorcito. No, como era 5 pi cuartos, entre 5 me da pi cuartos y 2 pi k quintos. Ahora miren, fíjense, el ángulo pi cuartos siempre va a estar para el inicio y voy a ir aumentando estos argumentos. 2 pi k sobre 5. Entonces, si comienzo en el ángulo pi cuartos, debo colocar 5 resultados en forma simétrica, como están viendo acá. Para k igual 0, fíjense, para k igual 1, para k igual 2, para k igual 3, para k igual 4 y para k igual 5. Vamos a ir colocando los resultados, explicando bien. Para k igual 0, esto se anula, me queda simplemente el complejo con ángulo pi cuartos. Yo puedo colocarlo acá, 45 grados, aquí está mi primer número complejo resultante. La norma es 3 raíz de 2 a un quinto. Hago este círculo con esa norma, porque todos los complejos van a estar dentro de ese círculo de radio 3 raíz de 2 a un quinto.
¿Ya? Luego, para k igual 1, fíjense, 3 raíz de 2 a la 1/5 es el radio de este círculo. Para k igual 1, debo sumarle 2 pi quintos. ¿Cuánto es 2 pi sobre 5? 360 grados entre 5 y 72 grados. O sea que a estos 45 le sumo 72. Llego acá. ¿De acuerdo? Para k igual 1. Luego, para k igual 2. Tengo 2 por 2 pi quintos, 4 pi quintos. O sea, son 144 grados que debo sumarle y cuartos. Llego acá. 144 más 45 son 189. Pasamos de 180 con 9 grados. Luego, para k igual 3. Para k igual 3, tengo pi cuartos más 6 pi quintos. 6 pi quintos sería 72 por 3, son 216, más 45, 261 grados, casi 270. Fíjense, 9 grados menos. Y el último, para k igual 4, tengo 8 pi quintos, que me va a dar un ángulo en el cuarto cuadrante. Y k igual 5, fíjense, 10 pi quintos es 2 pi. Reproduzco el primer caso, k igual 0. Ya. ¿Sí? Y fíjense, tenemos esos resultados. Bien, este es este caso. Ahora les pediría algo. La interpretación, fíjense, esto nos va a dar un polígono regular si es que uno los resultados. Bien, muchachos, quisiera saber si hemos terminado la parte de radicación, si está comprendido. ¿Está claro, muchachos? Ya, está bien. Bien. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de desigualdades. Vamos a mirar estos dos números complejos, Z1 y Z2. Dígame, un momentito, para explicarles, debo hacer una pequeña corrección.
Miremos. Vamos a darnos los números complejos. Bueno, bien, muchachos. Los números complejos, Z1 y Z2. La pregunta es, ¿Z1 es mayor que Z2 o Z2 es mayor que Z1? ¿Me podrían responder? A ver, todos pongan en el chat cuál creen que es mayor, o Z1 o Z2. Pueden poner en el chat Z1 o Z2, simplemente colocan Z1 o Z2. ¿Pueden hacerlo, muchachos? Coloquen una respuesta en el chat. A ver, no estoy viendo respuestas, muchachos. ¿Qué pasa? Ustedes de la segunda sala no han puesto ninguna respuesta. A ver, Elmer Chavarría, ¿estás en la segunda sala solamente o estás en la primera más? Ruth Pacheco, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Noé Subieta, Mariela Quise,
Albert Daniel, aleluya. Flores. ¿Cuáles son sus respuestas, muchachos? Bien, muchachos, les voy a comunicar algo. No se pueden... La comparación de los símbolos mayor, menor, es para cantidades. Los números complejos no son cantidades, son números complejos definidos de cierta manera. Entonces, no existe la posibilidad de comparar Z1 con Z2. Sí puedo comparar la norma, que es mayor o igual que la parte real, la norma que es mayor o igual que la parte imaginaria. Y finalmente, puedo tener que la norma es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahora bien, ¿qué debo hacer entonces? Las desigualdades solo se manejan para indicar ciertos elementos. Por ejemplo, la desigualdad triangular. Vamos a resolver nosotros la desigualdad triangular. Tenemos dos números complejos, Z1 y Z2. Sabemos la suma de Z1 más Z2 es igual a 1 más A2, B1 más B2. Y sí puedo comparar las normas de la suma de la norma de la suma de dos números complejos es menor o igual que la suma de las normas. Podemos ver la norma de este complejo. Si yo sumo las dos normas, Z1, Z2, las normas de los complejos, siempre me va a dar algo más grande que Z1 más Z2 o igual si es que ambos complejos están colineales, o sea que tienen la misma dirección. Entonces, el igual aparece ahí. Si este punto se acerca a lo que es Z1, entonces voy a estar en la misma dirección. Por lo tanto, la norma de Z1 más Z2 es menor o igual que la norma de Z1 más la norma de Z2. Pero ya hemos demostrado que la norma de Z1 por Z2 es igual a la norma de Z1 por la norma de Z2. ¿Qué es lo que debemos hacer para demostrar esto? Debemos recordar esta propiedad. La Z por Z conjugado es la norma de Z al cuadrado. Y la norma de Z es la norma de Z conjugado. Si yo conjugo dos veces un complejo, me da el mismo complejo. El conjugado de la multiplicación es la multiplicación de los conjugados. A ver, muchachos, entren un poco en este tema. Vamos a demostrar la desigualdad triangular de acuerdo a todo esto. Por favor, quiero que como ejercicio ustedes realicen lo siguiente. Veamos. Como ejercicio, vean esto si es verdad. Multipliquen un número complejo con su conjugado y vean si la norma del complejo, si es la norma del complejo elevada al cuadrado. Multipliquen, muchachos, hagan la prueba. Después la norma de Z igual a la norma de Z conjugado. Eso hemos visto en clases anteriores. Luego, esto. Si conjugo dos veces un complejo, me da el mismo complejo. Hágalo también. Y Z1 por Z2 conjugado, primero multiplico Z1 y Z2, y luego saco el conjugado y puedo demostrar que es igual a Z1 conjugado por Z2 conjugado. A ver, muchachos, por favor,
Hagan eso, les voy a dar 5 minutos y después vamos a pasar a demostrar lo que tenemos que demostrar. Bien. Espero que ya hayan terminado, muchachos. Ahora vamos a continuar. Fíjense, también existe otra. Si yo sumo un complejo con su conjugado, solo va a quedar 2 veces la parte real, porque las partes imaginarias se van a anular. Entonces, como la parte real del complejo es la misma que el complejo conjugado, no cambia, solo cambian las partes imaginarias, puedo escribir que 2 veces la parte real de z es lo mismo que 2 veces la parte real de z conjugado. Ahora vamos a demostrar la desigualdad triangular. Comenzamos con el siguiente tema. Miren, si yo multiplico un complejo con su conjugado, es la norma del complejo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la norma del complejo elevado al cuadrado de la suma es z más z conjugado por z, perdón, z1 más z2 por z1 más z2 conjugado. Entonces, el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le cambio a la suma el signo a la parte imaginaria, es lo mismo que yo le cambio el signo a cada uno de los términos, porque las partes imaginarias se suman. Entonces, multiplico por la ley de distributividad del producto respecto a la suma y voy a tener este resultado. Z1 por Z1 conjugado, Z1 por Z2 conjugado, Z2 por Z1 conjugado, Z2 por Z2 conjugado. Esos son los 4 términos. Bien, continuamos desarrollando y puedo reconocer que Z1 por Z1 conjugado es la norma de Z1 al cuadrado. Z2 por Z2 conjugado, la norma de Z2 al cuadrado, quedándome esto. Pero acá, fíjense, yo puedo escribir un complejo, conjugarlo 2 veces y tengo el mismo complejo, ¿no es cierto? Ahora, si meto un conjugado aquí adentro, me va a salir Z1 por Z2 conjugado, todo conjugado. Fíjense, acá hay uno. Sí. Fíjense, aquí estaba Z1 conjugado. Voy a conjugarlo, voy a dividir entre los dos. Aquí, uno de los conjugados voy a bajar. Me queda Z2 conjugado. Y acá 2 veces Z1 conjugado. Me queda esto. Fíjense, esto es la suma de un complejo Z1 por Z2 conjugado más el conjugado de Z1 más Z2 conjugado, por Z2 conjugado, perdón. Entonces, ¿qué tengo? Hemos dicho que si sumo un complejo conjugado, con su conjugado, me da 2 veces la parte real del complejo. ¿De qué complejo? Z1 por Z2 conjugado. 2 veces la parte real. Y tengo, fíjense, Z1, norma de Z1 cuadrado, más norma de Z2 cuadrado, más Z, la parte real, perdón, 2 veces la parte real de Z1 por Z2 conjugado. Pero, fíjense, esta cantidad, fíjense, la parte real de un complejo es mayor o igual que la norma del complejo. O sea, la norma del complejo es mayor o igual que la parte real del complejo.
Por eso, si yo reemplazo la norma de este complejo acá, esto se vuelve más grande o igual que esto. Por eso cambio este signo. Y aquí aparece algo interesante. Fíjense, yo voy a tener la norma de la multiplicación de Z1 por Z2 conjugado, que es lo mismo que la norma de Z1 por la norma de Z2 conjugado. Y como la norma de Z2 conjugado es lo mismo que la norma de Z2, tengo esta desigualdad. Esta cantidad va a ser mayor o igual que esta. Y finalmente, puedo factorizar acá y tengo que esta cantidad, la norma de Z1 más Z2 al cuadrado, es menor o igual que la norma de Z1 más la norma de Z2, ambas al cuadrado. Sacando raíces tengo esto y tengo la demostración de la desigualdad triangular. No se olviden lo que hemos hecho acá. He puesto 2 veces, he conjugado este número, que es el mismo número, ¿no es cierto? 2 veces conjugado me da el mismo número. Z2 por Z1 conjugado. Entonces dejo este conjugado afuera y bajo a este complejo, a la multiplicación de Z1, Z2 por Z1 conjugado. Entonces separo y me queda Z2 conjugado y Z1 2 veces conjugado. Fíjense, esto es Z1 nomás. Entonces me queda esto. Y nuevamente puedo ver que tengo el conjugado de Z1 por Z2 ordenado. ¿Está bien? Bien, muchachos. ¿Tienen dudas, preguntas, consultas? Porque aquí se habría acabado el ejercicio, el tema y voy a dejarles ese ejercicio para que ustedes resuelvan. ¿No tienen dudas? Entonces habríamos terminado la clase, por favor. Pueden retirarse, yo tengo clases después. Si tienen alguna duda, pregunten ahora antes de que nos retiremos. ¿Está bien? Sí, dime. Voy a subir las diapositivas, van a disculpar, todas voy a subirlas. Eh, Voy a adelantarme un poco las clases de mañana, voy a tenerlas, os digo de mañana, voy a tener las diapositivas ya de mañana más, pero del capítulo este que estoy avanzando, ¿ya? No voy a pasarles más diapositivas del siguiente capítulo, porque no vale la pena. Pero para mañana ya van a tener parte, no todo. ¿Está bien? Por favor, realicen los ejercicios. Bien, continuamos entonces la próxima clase. Gracias, muchachos. Pueden retirarse.